Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Coco. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Coco es una película estadounidense de animación, de comedia dramática fantástica, de 2017 producida por Pixar Animation Studios y estrenada por Walt Disney Pictures. Fue dirigida por Lee Unkrich, codirigida por Adrian Molina y producida por Darla K. Anderson, a partir de un guión escrito por Molina y Matthew Aldrich, y una historia desarrollada por Unkrich, Molina, Aldrich y Jason Katz, basada en una idea original concebida por Unkrich. La película está protagonizada por las voces de Anthony González, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alana Ubach, René Víctor, Ana Ofelia Murguía y Edward James Olmos. La historia sigue a un niño de 12 años en México llamado Miguel González, que es transportado accidentalmente a la Tierra de los Muertos, donde busca la ayuda de su tatarabuelo músico fallecido para que lo devuelva a su familia y revertir su prohibición de la música. El concepto de Coco se inspira en la festividad mexicana del Día de Muertos. Pixar comenzó a desarrollar la animación en 2016. Unkrich, Molina, Anderson y parte del equipo de la película visitaron México para realizar una investigación. El compositor Michael Giacchino, quien ya había trabajado en películas animadas anteriores de Pixar, compuso la banda sonora. Con un costo de entre 175 y 225 millones de dólares, Coco es la primera película con un presupuesto de 9 cifras en contar con un elenco principal íntegramente latino. Coco se estrenó el 20 de octubre de 2017 durante el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México. Se estrenó en cines en México la semana siguiente, el fin de semana anterior al Día de Muertos, y en Estados Unidos el 22 de noviembre de 2017. La película recibió elogios por su animación, actuación de voz, música, efectos visuales, historia emotiva y respeto por la cultura mexicana. Recaudó más de 814 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la 15ª película animada más taquillera de la historia en el momento de su estreno. Coco recibió 2 premios en la 90ª edición de los premios Oscar y numerosos otros galardones. La película fue elegida por la National Board of Review como la mejor película de animación de 2017. Una secuela, titulada Coco 2, está actualmente en desarrollo. Trama. En el pueblo mexicano de Santa Cecilia, una joven llamada Imelda se casa con un hombre que finalmente la abandona a ella y a su hija Coco para dedicarse a la música. Al ver que él nunca regresa, Imelda prohíbe la música en su familia y abre un negocio de zapatería. Décadas después, el tataranieto de Imelda, Miguel, vive en la casa familiar con sus padres y parientes, incluyendo a un Coco anciano y enfermo. A pesar de la continua prohibición de la música por parte de la familia, Miguel la ama en secreto y aprende a tocar la guitarra viendo videos de su ídolo, el fallecido músico Ernesto de la Cruz. En el Día de Muertos, Miguel golpea inadvertidamente la ofrenda familiar y rompe un marco que contiene una foto de Imelda y un bebé Coco. Descubre una sección oculta de la fotografía que muestra a su tatarabuelo, cuya cabeza ha sido arrancada de la foto, sosteniendo la famosa guitarra de Ernesto. Creyendo que esto prueba que Ernesto es su pariente, Miguel le cuenta emocionado a su familia sobre sus aspiraciones musicales. En respuesta, la abuela de Miguel destruye su guitarra, lo que hace que él evite a su familia. Angustiado, Miguel irrumpe en el mausoleo de Ernesto y toma su guitarra para usarla en un concurso local de talentos. Una vez que Miguel la toca, se vuelve invisible para todos los vivos. Sin embargo, puede interactuar con sus parientes muertos esqueléticos que están de visita desde la Tierra de los Muertos para la festividad. Al llevarlo de vuelta con ellos, se dan cuenta de que Imelda no puede visitarlo desde que Miguel quitó su foto de la ofrenda. Miguel también descubre que ha sido maldecido por robar a los muertos. Debe recibir una bendición familiar para regresar al mundo de los vivos antes del amanecer, o permanecerá en la tierra de los muertos para siempre.
Imelda le ofrece una bendición con la condición de que abandone la música, pero Miguel se niega y busca la bendición de Ernesto. Miguel se encuentra con Héctor, un esqueleto desafortunado que una vez actuó con Ernesto. Héctor se ofrece a llevarlo con él, a cambio de que coloque su foto en una ofrenda para que pueda visitar a su hija antes de que lo olvide, lo que lo haría desaparecer. Héctor ayuda a Miguel a presentarse en un concurso de talentos para entrar a la mansión de Ernesto, pero Miguel huye tras ser descubierto por su familia. Miguel se cuela en la mansión de Ernesto y es recibido por un sorprendido Ernesto, pero Héctor aparece y lo acusa de robarle sus canciones. Mientras discuten, Miguel va descubriendo la verdad. Ernesto y Héctor fueron una vez un grupo musical al borde de la fama hasta que Héctor sintió nostalgia e intentó irse. Incapaz de componer canciones, Ernesto envenenó a Héctor y le robó su guitarra y sus canciones para hacerlas pasar por suyas. Para proteger su legado, Ernesto se apodera de la foto de Héctor y manda que los arrojen a un cenote. Allí, Héctor revela que su hija se llama Coco, lo que lo convierte en el verdadero tatarabuelo de Miguel. Tras ser rescatado por su familia, Miguel revela la verdad sobre la muerte de Héctor, e Imelda y Héctor se reconcilian. La familia se infiltra en el concierto de Ernesto para recuperar la foto de Héctor. Los crímenes de Ernesto quedan expuestos al público, que rápidamente se vuelve contra él y es aplastado por una campana que cae, reflejando su destino en la vida real, aunque la foto de Héctor se pierde en el caos. Al amanecer, Imelda y un Héctor desfallecido bendicen a Miguel y lo devuelven al mundo de los vivos. De vuelta en casa, Miguel se disculpa con su familia por huir y toca Recuérdame en la guitarra de Héctor, animando a Coco a cantar con él. Ella comparte que conservó el trozo roto de la foto con el rostro de Héctor y luego le cuenta a su familia historias sobre su padre, preservando su memoria y su existencia en la tierra de los muertos. Miguel se reconcilia con su familia y finalmente se levanta la prohibición de la música. Un año después, Miguel le muestra a su hermanita la ofrenda familiar, que ahora muestra fotos de Héctor y de Coco, recientemente fallecida. Las cartas que Coco le envió a Héctor demuestran que Ernesto robó sus canciones, lo que lleva a la desgracia de Ernesto y al merecido reconocimiento de Héctor. En la tierra de los muertos, Héctor se une a Imelda, Coco y su familia para visitar el mundo de los vivos. Miguel canta una emotiva canción para sus parientes vivos y muertos. Reparto de voces: Anthony González como Miguel, un aspirante a músico de 12 años. Gael García Bernal como Héctor, un encantador embaucador y tatarabuelo de Miguel en la tierra de los muertos, que recluta a Miguel para ayudarlo a visitar la tierra de los vivos. Bernal repitió su papel en el doblaje en español de la película. Benjamin Bratt como Ernesto de la Cruz, el músico más famoso de la historia de México e ídolo de Miguel. Venerado por fans de todo el mundo hasta su prematura muerte, el encantador y carismático músico es aún más querido en la tierra de los muertos. Sin embargo, más adelante en la película, se revela como un estafador, manipulador y asesino que envenenó a Héctor para robar sus canciones y hacerlas pasar como suyas. Antonio Sol presta la voz cantante de la Cruz, con la excepción de Remember Me. Alana Ubach como mamá Imelda, la tatarabuela fallecida de Miguel, la esposa de Héctor, la madre de Coco y la matriarca de la familia. René Víctor como abuelita, hija de Coco y abuela de Miguel, que hace cumplir estrictamente la prohibición musical de la familia Rivera. Ana Ofelia Murguía como mamá Coco, bisabuela de Miguel e hija de Héctor e Imelda, que se desplaza en silla de ruedas. Libertad García Fonsi como una joven Coco. Edward James Olmos como Chicharrón, un amigo de Héctor que queda olvidado en la tierra de los muertos. Alfonso Arau como papá Julio, el difunto esposo de Coco y el difunto bisabuelo de Miguel. Arau repitió su papel en el doblaje en español de la película. Selene Luna como tía Rosita, la difunta tía de Miguel y cuñada de Coco. Desarrollo. Lee Unkrich presentó por primera vez una idea para la película en 2010, cuando se estrenó Toy Story 3, que también dirigió. Inicialmente,
La película iba a tratar sobre un niño estadounidense que aprendía sobre su herencia mexicana mientras lidiaba con la muerte de su madre. Finalmente, el equipo decidió que este era el enfoque equivocado y reformuló la película para centrarse en un niño mexicano. Sobre la versión original, Unkrich señaló que reflejaba el hecho de que ninguno de nosotros en ese momento éramos de México. El hecho de que la película representara una cultura real le causó ansiedad a Unkrich, quien sintió una enorme responsabilidad sobre sus hombros para hacerlo bien. Taquillas. Coco recaudó $210.4 millones en Estados Unidos y Canadá y $603.8 millones en otros países, para un total mundial de $814.3 millones. Coco es la animada historia de un niño que quiere ser músico y de alguna manera se encuentra comunicándose con esqueletos parlantes en la Tierra de los Muertos. Dirigida por Lee Unkrich, Toy Story 3, y el veterano animador de Pixar Adrian Molina, y basándose en gran medida en el folclore mexicano y los diseños tradicionales, tiene música pegadiza, una trama compleja pero comprensible y fragmentos de comedia doméstica y sátira mediática. La mayor parte del tiempo, la película es una comedia física con un aire a Regreso al futuro, presentando grandes secuencias de acción y alimentando al público con nueva información sobre la trama cada pocos minutos, pero, por supuesto, al ser una película de Pixar, Coco también se está construyendo hacia momentos emocionalmente abrumadores, tan sigilosamente que te sorprenderás al encontrarte enjugándote una lágrima, a pesar de que el estudio ha estado usando el manual de estrategias de ataque furtivo durante décadas. El héroe de la película, Miguel Riviera, de 12 años, voz de Anthony González, vive en el pequeño pueblo de Santa Cecilia. Es un niño de buen corazón que ama tocar la guitarra e idolatra al más grande cantautor popular de las décadas de 1920 y 1930, Ernesto de la Cruz, Benjamin Bratt, quien murió cuando una enorme campana de iglesia cayó sobre su cabeza. Pero Miguel tiene que tocar en la calle en secreto porque su familia les ha prohibido a sus miembros interpretar música desde que su tatarabuelo se fue, abandonando a sus seres queridos para perseguir egoístamente sus sueños de estrellato. Al menos, esa es la historia oficial transmitida de generación en generación. Será desafiada a medida que se desarrolle la película, no a través de una historia de detectives tradicional, aunque hay un elemento de misterio en Coco, sino a través de un viaje de Alicia en el País de las Maravillas a la Tierra de los Muertos, a la que el héroe accede a través de la tumba de sus antepasados. La familia y el legado, expresados a través de la narrativa y las canciones, esta es la preocupación más profunda de Coco. Uno de los aspectos más fascinantes de la película es cómo construye su trama en torno a los miembros de la familia de Miguel, vivos y muertos, mientras luchan por determinar la historia oficial del tatarabuelo de Miguel y lo que su desaparición significó para el clan. El personaje principal es la bisabuela del héroe, René Víctor, quien quedó traumatizada por la desaparición de su padre. En su vejez, se ha convertido en una presencia casi silenciosa, sentada en un rincón con la mirada perdida, como hipnotizada por una dulce y antigua película que se desarrolla constantemente en su mente. Las maquinaciones que llevan a Miguel al otro lado son demasiado complejas para explicarlas en una reseña, aunque se comprenden al ver la película. Basta decir que Miguel llega, se alía con un bobo melancólico llamado Héctor, Gael García Bernal, y tiene que hacerse pasar por uno de los muertos con la ayuda de pintura facial esquelética, pero que, como Marty McFly regresando a los años 50 para asegurarse de que su madre termine con su padre en futuro, cuanto más tiempo permanezca Miguel en el otro lado, más probable es que acabe muerto de verdad. Soy reacio a describir la trama de la película con demasiado detalle, porque, aunque cada giro parece obvio en retrospectiva, el guión de Molina y Matthew Aldrich enmarca cada uno de ellos de manera que parece encantador e inevitable. Muchos de ellos se transmiten a través de una fotografía familiar robada que Miguel trae consigo a la Tierra de los Muertos. El despliegue de la foto es un gran ejemplo de cómo contar una historia a través de imágenes, o más precisamente, con una imagen. A alguien le han arrancado la cara.
Hay una guitarra que resulta ser importante más adelante y hay otras formas en que se le ha ocultado información visual a Miguel y a nosotros para que pueda revelarse o restaurarse cuando sea el momento adecuado, completando y corrigiendo una imagen incompleta o distorsionada y una imagen. Lo más novedoso, sin embargo, es el tono y la perspectiva de la película. Coco se estrenó en México un mes antes de su estreno en Estados Unidos y ya es la película más taquillera de todos los tiempos allí. Asume un punto de vista no estadounidense sobre la espiritualidad y la cultura, no de una manera turística o de experimento mental, sino como si fuera simplemente el último producto de un universo alternativo de Pixar mexicano que ha existido durante tanto tiempo como el otro. El grupo de actores de voz de la película se lee como un ¿quién es quién del talento latinoamericano? El elenco incluye a Edward James Olmos, Alfonso Arau, Ana Ofelia Murguía, Alana Ubach y, en un pequeño papel, para mi sorpresa y asombro, el dramaturgo Octavio Solís, quien fue uno de mis profesores en la escuela secundaria en Dallas. La banda sonora de Michael Giacchino es sorprendentemente excelente, al igual que las canciones originales, en particular, la futura ganadora del Oscar Remember Me, el mayor mecanismo de estallido de lágrimas que ha acompañado un lanzamiento de Pixar desde la pieza central de Toy Story 2, When She Loved Me. Como la mayoría de las producciones de Pixar, esta está repleta de homenajes a la historia del cine en general y de la animación en particular. Me gustaron especialmente las referencias a los esqueletos danzantes que aparecían constantemente en los cortos de dibujos animados de la década de los 60-1930. Hay un toque del maestro japonés Hayao Miyazaki en la representación realista de los muertos interactuando con los vivos, así como en la representación de ciertas criaturas, como un perro bobo de ojos saltones llamado Dante, inspirado en el Xoloitzcuintli, el perro nacional de México, y una gigantesca bestia voladora tipo dragón con la personalidad de un viejo gato doméstico regordete. También son notables las composiciones de pantalla ancha de la película, que colocan a muchos personajes en el mismo encuadre y los filman de cintura para arriba o de pies a cabeza, a la manera de los viejos musicales o las comedias de Hollywood de los años 80 como 9 a 5 o Tootsie. La dirección te permite apreciar cómo interactúan los personajes entre sí y con sus entornos y te permite decidir qué mirar. Al principio, este enfoque parece contraintuitivo para una película llena de criaturas fantásticas, estructuras y situaciones, pero termina siendo efectivo por esa misma razón. Te hace sentir como si estuvieras viendo un registro de cosas que realmente están sucediendo y hace que Coco se sienta suave y modesta a pesar de ser una película grande, descarada y ruidosa. Tuve algunas pequeñas objeciones sobre Coco mientras la veía, pero no recuerdo cuáles eran. Esta película es un clásico. La película más reciente de Disney Pixar se estrenó a finales de 2017 y cuenta la historia del sueño de Miguel, Anthony González, de convertirse en un músico famoso como su ídolo, Ernesto de la Cruz, Benjamin Bratt. Su familia tiene una vieja prohibición de la música, pero Miguel quiere seguir su sueño y termina en la tierra de los muertos tras un misterioso suceso. Allí conoce al estafador Héctor, Gael García Bernal, y ambos emprenden un viaje trascendental para descubrir los secretos de la historia familiar del menor. Si hay algo que desearía que mi país cambiara es su perspectiva sobre las películas de animación. Básicamente, la opinión general es que están hechas exclusivamente para niños. Por eso, Emoji, la película y El bebé jefazo fueron dos de las películas más taquilleras del año pasado en Portugal. A ningún padre le importa el mensaje de la película mientras pueda mantener a sus hijos quietos durante unas horas. Me avergüenzo, sobre todo cuando Coco es una de las mejores películas del año. Pixar ha lanzado películas increíbles año tras año, y Coco es una de las mejores de los últimos tiempos. Obviamente, la historia y el mensaje final de la película son lo que la elevan y la convierten en algo realmente maravilloso. El guión está notablemente bien escrito, es emotivamente significativo y no sigue un camino convencional. Teniendo en cuenta que los niños son, de hecho, la gran mayoría de los espectadores, esta definitivamente no es la típica historia apta para niños, con personajes adorables y una divertida aventura. Coco
se distingue de otras películas de Disney y Pixar. Aborda temas muy sensibles como la vida, la muerte, la espiritualidad y las tradiciones familiares. Y los personajes son esqueletos durante la mayor parte del metraje. Por lo tanto, entiendo que los padres tengan miedo de llevar a sus hijos al cine si no saben a dónde conduce la historia. Al fin y al cabo, el atractivo de una película también es algo que debe tenerse en cuenta al producirla. Durante la primera mitad de la película, me costó entender por qué recibía tantos elogios de la crítica. El ritmo del primer acto es un poco lento, en contraste con el emocionante ritmo de la segunda mitad, y la banda sonora no es muy impresionante. El sueño de Miguel es ser músico, así que esperaba canciones impresionantes. Y la verdad es que ni siquiera la canción nominada al Oscar Remember Me está a mala altura en este periodo. Hay muchas canciones en español y no creo que sea fácil para los niños angloparlantes. La banda sonora resulta un poco decepcionante, y ese es probablemente mi principal problema con la película. Sin embargo, esto se aplica principalmente a la primera mitad. Hay una escena a mitad de la película que lo cambia todo y la transforma por completo. Todos los pequeños problemas que tenía hasta ese momento desaparecieron porque cada uno de ellos tenía una razón detrás. Cada acción, cada línea de diálogo y cada canción. Me encanta este momento inesperado que le da a todo un significado totalmente diferente y catapulta a la película a un éxito rotundo. Los personajes están extremadamente bien desarrollados. Sus historias son tan profundas y emotivas que no pude evitar llorar al final. Es decir, es imposible no sentir una emoción intensa durante esa escena tan común que Pixar siempre logra en el tercer acto de sus películas. Demuestra que realmente me importaba Miguel y su camino para seguir su sueño sin dejar de lado a su familia. Héctor también es un personaje fantástico que ayuda a Miguel a comprender qué es realmente importante en la vida y cómo encontrar el equilibrio. La química entre estos dos personajes eleva la historia a una historia extraordinariamente cautivadora, llena no solo de lecciones de vida, sino también de muchísimas aventuras. Abuelita, René Víctor, y el perro Dante son los protagonistas de la comedia y sin duda aportan la chispa y la diversión necesarias a una historia mayormente dramática. El reparto de voces es realmente genial. Todos los actores hacen un trabajo fenomenal. Las voces se sienten realistas y se ajustan a los personajes que interpretan. El dúo de directores también logra un gran resultado al trabajar con los guionistas para darle a la historia la estructura necesaria para esa escena principal, así como la distracción necesaria. El tono está muy bien equilibrado y el guión tiene la dosis justa de drama, aventura y comedia, combinados brillantemente. Los efectos visuales son realmente hermosos, llenos de color, y la animación es impecable. Siempre espero quedar impresionado por el realismo que la animación por computadora puede aportar, pero Disney y Pixar siempre superan mis ya altas expectativas. En cuanto al entretenimiento, esta película es excelente, pero no es una maravilla revolucionaria. Como ya mencioné, probablemente sea la película menos atractiva para niños que las compañías han producido desde sus inicios. En un mundo ideal, esta película se proyectaría con frecuencia entre los niños, ya que a sus padres les importa lo que aprenden de la historia, además de divertirse con ella. De niños, somos como esponjas. Absorbemos y recordamos todo lo que nos dicen. Desde lo bueno hasta lo malo, los niños crecen y viven con esos conceptos grabados en la mente. Si llevas a tu hijo a ver una película cuyo mensaje final es "mira más el móvil", pasará más tiempo con él y acabará desconectándose del mundo real. Coco no solo enseña a afrontar la muerte, sino que también ayuda a comprender que las personas solo se van si las olvidamos en vida. Mientras las recordemos, siempre estarán con nosotros. Y ese es un mensaje que quiero que mis futuros hijos aprendan y con el que crezcan. En definitiva, Coco es una de las mejores películas del año y uno de los mejores largometrajes de animación que Pixar ha estrenado en los últimos años. Una historia sumamente emotiva y conmovedora, llena de lecciones de vida y con un mensaje verdaderamente significativo para todos los espectadores de cualquier edad. La animación es asombrosamente hermosa, los personajes son fabulosos y la canción Remember Me es extraordinariamente memorable. El ritmo lento de la primera mitad se compensa con una segunda mitad emocionante.
pero la banda sonora general resulta decepcionante. Además, algunos clichés inevitables aquí y allá pueden restarle atractivo al público, pero para mí son impecables. Coco es una película estadounidense de animación, de comedia dramática fantástica, de 2017 producida por Pixar Animation Studios y estrenada por Walt Disney Pictures. Fue dirigida por Lee Unkrich, codirigida por Adrian Molina y producida por Darla K. Anderson, a partir de un guión escrito por Molina y Matthew Aldrich, y una historia desarrollada por Unkrich, Molina, Aldrich y Jason Katz, basada en una idea original concebida por Unkrich. La película está protagonizada por las voces de Anthony González, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alana Ubach, René Víctor, Ana Ofelia Murguía y Edward James Olmos. La historia sigue a un niño de 12 años en México llamado Miguel González, que es transportado accidentalmente a la Tierra de los Muertos, donde busca la ayuda de su tatarabuelo músico fallecido para que lo devuelva a su familia y revertir su prohibición de la música. El concepto de Coco se inspira en la festividad mexicana del Día de Muertos. Pixar comenzó a desarrollar la animación en 2016. Unkrich, Molina, Anderson y parte del equipo de la película visitaron México para realizar una investigación. El compositor Michael Giacchino, quien ya había trabajado en películas animadas anteriores de Pixar, compuso la banda sonora, con un costo de entre 175 y 225 millones de dólares. Coco es la primera película con un presupuesto de 9 cifras en contar con un elenco principal íntegramente latino. Coco se estrenó el 20 de octubre de 2017 durante el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México. Se estrenó en cines en México la semana siguiente, el fin de semana anterior al Día de Muertos, y en Estados Unidos el 22 de noviembre de 2017. La película recibió elogios por su animación, actuación de voz, música, efectos visuales, historia emotiva y respeto por la cultura mexicana. Recaudó más de 814 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la 15ª película animada más taquillera de la historia en el momento de su estreno. Coco recibió 2 premios en la 90ª edición de los premios Oscar y numerosos otros galardones. La película fue elegida por la National Board of Review como la mejor película de animación de 2017. Una secuela, titulada Coco 2, está actualmente en desarrollo. Trama. En el pueblo mexicano de Santa Cecilia, una joven llamada Imelda se casa con un hombre que finalmente la abandona a ella y a su hija Coco para dedicarse a la música. Al ver que él nunca regresa, Imelda prohíbe la música en su familia y abre un negocio de zapatería. Décadas después, el tataranieto de Imelda, Miguel, vive en la casa familiar con sus padres y parientes, incluyendo a un Coco anciano y enfermo. A pesar de la continua prohibición de la música por parte de la familia, Miguel la ama en secreto y aprende a tocar la guitarra viendo videos de su ídolo, el fallecido músico Ernesto de la Cruz. En el Día de Muertos, Miguel golpea inadvertidamente la ofrenda familiar y rompe un marco que contiene una foto de Imelda y un bebé Coco. Descubre una sección oculta de la fotografía que muestra a su tatarabuelo, cuya cabeza ha sido arrancada de la foto, sosteniendo la famosa guitarra de Ernesto. Creyendo que esto prueba que Ernesto es su pariente, Miguel le cuenta emocionado a su familia sobre sus aspiraciones musicales. En respuesta, la abuela de Miguel destruye su guitarra, lo que hace que él evite a su familia. Angustiado, Miguel irrumpe en el mausoleo de Ernesto y toma su guitarra para usarla en un concurso local de talentos. Una vez que Miguel la toca, se vuelve invisible para todos los vivos. Sin embargo, puede interactuar con sus parientes muertos esqueléticos, que están de visita desde la Tierra de los Muertos para la festividad. Al llevarlo de vuelta con ellos, se dan cuenta de que Imelda no puede visitarlo desde que Miguel quitó su foto de la ofrenda. Miguel también descubre que ha sido maldecido por robar a los muertos. Debe recibir una bendición familiar para regresar al mundo de los vivos antes del amanecer, o permanecerá en la Tierra de los Muertos para siempre. Imelda le ofrece una bendición con la condición de que abandone la música, pero Miguel se niega y busca la bendición de Ernesto. Miguel se encuentra con Héctor,
un esqueleto desafortunado que una vez actuó con Ernesto. Héctor se ofrece a llevarlo con él, a cambio de que coloque su foto en una ofrenda para que pueda visitar a su hija antes de que lo olvide, lo que lo haría desaparecer. Héctor ayuda a Miguel a presentarse en un concurso de talentos para entrar a la mansión de Ernesto, pero Miguel huye tras ser descubierto por su familia. Miguel se cuela en la mansión de Ernesto y es recibido por un sorprendido Ernesto, pero Héctor aparece y lo acusa de robarle sus canciones. Mientras discuten, Miguel va descubriendo la verdad. Ernesto y Héctor fueron una vez un grupo musical al borde de la fama hasta que Héctor sintió nostalgia e intentó irse. Incapaz de componer canciones, Ernesto envenenó a Héctor y le robó su guitarra y sus canciones para hacerlas pasar por suyas. Para proteger su legado, Ernesto se apodera de la foto de Héctor y manda que los arrojen a un cenote. Allí, Héctor revela que su hija se llama Coco, lo que lo convierte en el verdadero tatarabuelo de Miguel. Tras ser rescatado por su familia, Miguel revela la verdad sobre la muerte de Héctor, e Imelda y Héctor se reconcilian. La familia se infiltra en el concierto de Ernesto para recuperar la foto de Héctor. Los crímenes de Ernesto quedan expuestos al público, que rápidamente se vuelve contra él y es aplastado por una campana que cae, reflejando su destino en la vida real, aunque la foto de Héctor se pierde en el caos. Al amanecer, Imelda y un Héctor desfallecido bendicen a Miguel y lo devuelven al mundo de los vivos. De vuelta en casa, Miguel se disculpa con su familia por huir y toca Recuérdame en la guitarra de Héctor, animando a Coco a cantar con él. Ella comparte que conservó el trozo roto de la foto con el rostro de Héctor y luego le cuenta a su familia historias sobre su padre, preservando su memoria y su existencia en la tierra de los muertos. Miguel se reconcilia con su familia y finalmente se levanta la prohibición de la música. Un año después, Miguel le muestra a su hermanita la ofrenda familiar, que ahora muestra fotos de Héctor y de Coco, recientemente fallecida. Las cartas que Coco le envió a Héctor demuestran que Ernesto robó sus canciones, lo que lleva a la desgracia de Ernesto y al merecido reconocimiento de Héctor. En la tierra de los muertos, Héctor se une a Imelda, Coco y su familia para visitar el mundo de los vivos. Miguel canta una emotiva canción para sus parientes vivos y muertos. Reparto de voces: Anthony González como Miguel, un aspirante a músico de 12 años. Gael García Bernal como Héctor, un encantador embaucador y tatarabuelo de Miguel en la tierra de los muertos, que recluta a Miguel para ayudarlo a visitar la tierra de los vivos. Bernal repitió su papel en el doblaje en español de la película. Benjamin Bratt como Ernesto de la Cruz, el músico más famoso de la historia de México e ídolo de Miguel. Venerado por fans de todo el mundo hasta su prematura muerte, el encantador y carismático músico es aún más querido en la tierra de los muertos. Sin embargo, más adelante en la película, se revela como un estafador, manipulador y asesino que envenenó a Héctor para robar sus canciones y hacerlas pasar como suyas. Antonio Sol presta la voz cantante de la Cruz, con la excepción de Remember Me. Alana Ubach como mamá Imelda, la tatarabuela fallecida de Miguel, la esposa de Héctor, la madre de Coco y la matriarca de la familia. René Víctor como abuelita, hija de Coco y abuela de Miguel, que hace cumplir estrictamente la prohibición musical de la familia Rivera. Ana Ofelia Murguía como mamá Coco, bisabuela de Miguel e hija de Héctor e Imelda, que se desplaza en silla de ruedas. Libertad García Fonsi como una joven Coco. Edward James Olmos como Chicharrón, un amigo de Héctor que queda olvidado en la tierra de los muertos. Alfonso Arau como papá Julio, el difunto esposo de Coco y el difunto bisabuelo de Miguel. Arau repitió su papel en el doblaje en español de la película. Selene Luna como tía Rosita, la difunta tía de Miguel y cuñada de Coco. Desarrollo. Lee Unkrich presentó por primera vez una idea para la película en 2010, cuando se estrenó Toy Story 3, que también dirigió. Inicialmente, la película iba a tratar sobre un niño estadounidense que aprendía sobre su herencia mexicana mientras lidiaba con la muerte de su madre. Finalmente,
El equipo decidió que este era el enfoque equivocado y reformuló la película para centrarse en un niño mexicano. Sobre la versión original, Unkrich señaló que reflejaba el hecho de que ninguno de nosotros en ese momento éramos de México. El hecho de que la película representara una cultura real le causó ansiedad a Unkrich, quien sintió una enorme responsabilidad sobre sus hombros para hacerlo bien. Taquillas. Coco recaudó $210.4 millones en Estados Unidos y Canadá y $603.8 millones en otros países, para un total mundial de $814.3 millones. Coco es la animada historia de un niño que quiere ser músico y de alguna manera se encuentra comunicándose con esqueletos parlantes en la Tierra de los Muertos. Dirigida por Lee Unkrich, Toy Story 3, y el veterano animador de Pixar Adrian Molina, y basándose en gran medida en el folclore mexicano y los diseños tradicionales, tiene música pegadiza, una trama compleja pero comprensible y fragmentos de comedia doméstica y sátira mediática. La mayor parte del tiempo, la película es una comedia física con un aire a Regreso al futuro, presentando grandes secuencias de acción y alimentando al público con nueva información sobre la trama cada pocos minutos, pero, por supuesto, al ser una película de Pixar, Coco también se está construyendo hacia momentos emocionalmente abrumadores, tan sigilosamente que te sorprenderás al encontrarte enjugándote una lágrima, a pesar de que el estudio ha estado usando el manual de estrategias de ataque furtivo durante décadas. El héroe de la película, Miguel Riviera, de 12 años, voz de Anthony González, vive en el pequeño pueblo de Santa Cecilia. Es un niño de buen corazón que ama tocar la guitarra e idolatra al más grande cantautor popular de las décadas de 1920 y 1930, Ernesto de la Cruz, Benjamin Bratt, quien murió cuando una enorme campana de iglesia cayó sobre su cabeza. Pero Miguel tiene que tocar en la calle en secreto porque su familia les ha prohibido a sus miembros interpretar música desde que su tatarabuelo se fue, abandonando a sus seres queridos para perseguir egoístamente sus sueños de estrellato. Al menos, esa es la historia oficial transmitida de generación en generación. Será desafiada a medida que se desarrolle la película, no a través de una historia de detectives tradicional, aunque hay un elemento de misterio en Coco, sino a través de un viaje de Alicia en el País de las Maravillas a la Tierra de los Muertos, a la que el héroe accede a través de la tumba de sus antepasados. La familia y el legado, expresados a través de la narrativa y las canciones, esta es la preocupación más profunda de Coco. Uno de los aspectos más fascinantes de la película es cómo construye su trama en torno a los miembros de la familia de Miguel, vivos y muertos, mientras luchan por determinar la historia oficial del tatarabuelo de Miguel y lo que su desaparición significó para el clan. El personaje principal es la bisabuela del héroe, René Víctor, quien quedó traumatizada por la desaparición de su padre. En su vejez, se ha convertido en una presencia casi silenciosa, sentada en un rincón con la mirada perdida, como hipnotizada por una dulce y antigua película que se desarrolla constantemente en su mente. Las maquinaciones que llevan a Miguel al otro lado son demasiado complejas para explicarlas en una reseña, aunque se comprenden al ver la película. Basta decir que Miguel llega, se alía con un bobo melancólico llamado Héctor, Gael García Bernal, y tiene que hacerse pasar por uno de los muertos con la ayuda de pintura facial esquelética, pero que, como Marty McFly regresando a los años 50 para asegurarse de que su madre termine con su padre en futuro, cuanto más tiempo permanezca Miguel en el otro lado, más probable es que acabe muerto de verdad. Soy reacio a describir la trama de la película con demasiado detalle, porque, aunque cada giro parece obvio en retrospectiva, el guión de Molina y Matthew Aldrich enmarca cada uno de ellos de manera que parece encantador e inevitable. Muchos de ellos se transmiten a través de una fotografía familiar robada que Miguel trae consigo a la Tierra de los Muertos. El despliegue de la foto es un gran ejemplo de cómo contar una historia a través de imágenes, o más precisamente, con una imagen. A alguien le han arrancado la cara. Hay una guitarra que resulta ser importante más adelante y hay otras formas en que se le ha ocultado información visual a Miguel y a nosotros
para que pueda revelarse o restaurarse cuando sea el momento adecuado, completando y corrigiendo una imagen incompleta o distorsionada y una imagen. Lo más novedoso, sin embargo, es el tono y la perspectiva de la película. Coco se estrenó en México un mes antes de su estreno en Estados Unidos y ya es la película más taquillera de todos los tiempos allí. Asume un punto de vista no estadounidense sobre la espiritualidad y la cultura, no de una manera turística o de experimento mental, sino como si fuera simplemente el último producto de un universo alternativo de Pixar mexicano que ha existido durante tanto tiempo como el otro. El grupo de actores de voz de la película se lee como un ¿quién es quién del talento latinoamericano? El elenco incluye a Edward James Olmos, Alfonso Arau, Ana Ofelia Murguía, Alana Ubach y, en un pequeño papel, para mi sorpresa y asombro, el dramaturgo Octavio Solís, quien fue uno de mis profesores en la escuela secundaria en Dallas. La banda sonora de Michael Giacchino es sorprendentemente excelente, al igual que las canciones originales, en particular, la futura ganadora del Oscar Remember Me, el mayor mecanismo de estallido de lágrimas que ha acompañado un lanzamiento de Pixar desde la pieza central de Toy Story 2, When She Loved Me. Como la mayoría de las producciones de Pixar, esta está repleta de homenajes a la historia del cine en general y de la animación en particular. Me gustaron especialmente las referencias a los esqueletos danzantes que aparecían constantemente en los cortos de dibujos animados de la década de los 60-1930. Hay un toque del maestro japonés Hayao Miyazaki en la representación realista de los muertos interactuando con los vivos, así como en la representación de ciertas criaturas, como un perro bobo de ojos saltones llamado Dante, inspirado en el Xoloitzcuintli, el perro nacional de México, y una gigantesca bestia voladora tipo dragón con la personalidad de un viejo gato doméstico regordete. También son notables las composiciones de pantalla ancha de la película, que colocan a muchos personajes en el mismo encuadre y los filman de cintura para arriba o de pies a cabeza, a la manera de los viejos musicales o las comedias de Hollywood de los años 80 como 9 a 5 o Tootsie. La dirección te permite apreciar cómo interactúan los personajes entre sí y con sus entornos y te permite decidir qué mirar. Al principio, este enfoque parece contraintuitivo para una película llena de criaturas fantásticas, estructuras y situaciones, pero termina siendo efectivo por esa misma razón. Te hace sentir como si estuvieras viendo un registro de cosas que realmente están sucediendo y hace que Coco se sienta suave y modesta a pesar de ser una película grande, descarada y ruidosa. Tuve algunas pequeñas objeciones sobre Coco mientras la veía, pero no recuerdo cuáles eran. Esta película es un clásico. La película más reciente de Disney Pixar se estrenó a finales de 2017 y cuenta la historia del sueño de Miguel, Anthony González, de convertirse en un músico famoso como su ídolo, Ernesto de la Cruz, Benjamin Bratt. Su familia tiene una vieja prohibición de la música, pero Miguel quiere seguir su sueño y termina en la tierra de los muertos tras un misterioso suceso. Allí conoce al estafador Héctor, Gael García Bernal, y ambos emprenden un viaje trascendental para descubrir los secretos de la historia familiar del menor. Si hay algo que desearía que mi país cambiara es su perspectiva sobre las películas de animación. Básicamente, la opinión general es que están hechas exclusivamente para niños. Por eso, Emoji, la película y El bebé jefazo fueron dos de las películas más taquilleras del año pasado en Portugal. A ningún padre le importa el mensaje de la película mientras pueda mantener a sus hijos quietos durante unas horas. Me avergüenzo, sobre todo cuando Coco es una de las mejores películas del año. Pixar ha lanzado películas increíbles año tras año, y Coco es una de las mejores de los últimos tiempos. Obviamente, la historia y el mensaje final de la película son lo que la elevan y la convierten en algo realmente maravilloso. El guión está notablemente bien escrito, es emotivamente significativo y no sigue un camino convencional, teniendo en cuenta que los niños son, de hecho, la gran mayoría de los espectadores. Esta definitivamente no es la típica historia apta para niños, con personajes adorables y una divertida aventura. Coco se distingue de otras películas de Disney Pixar,
Aborda temas muy sensibles como la vida, la muerte, la espiritualidad y las tradiciones familiares, y los personajes son esqueletos durante la mayor parte del metraje. Por lo tanto, entiendo que los padres tengan miedo de llevar a sus hijos al cine si no saben a dónde conduce la historia. Al fin y al cabo, el atractivo de una película también es algo que debe tenerse en cuenta al producirla. Durante la primera mitad de la película, me costó entender por qué recibía tantos elogios de la crítica. El ritmo del primer acto es un poco lento, en contraste con el emocionante ritmo de la segunda mitad, y la banda sonora no es muy impresionante. El sueño de Miguel es ser músico, así que esperaba canciones impresionantes, y la verdad es que ni siquiera la canción nominada al Oscar Remember Me está a mala altura en este periodo. Hay muchas canciones en español y no creo que sea fácil para los niños angloparlantes. La banda sonora resulta un poco decepcionante, y ese es probablemente mi principal problema con la película. Sin embargo, esto se aplica principalmente a la primera mitad. Hay una escena a mitad de la película que lo cambia todo y la transforma por completo. Todos los pequeños problemas que tenía hasta ese momento desaparecieron porque cada uno de ellos tenía una razón detrás. Cada acción, cada línea de diálogo y cada canción. Me encanta este momento inesperado que le da a todo un significado totalmente diferente y catapulta a la película a un éxito rotundo. Los personajes están extremadamente bien desarrollados. Sus historias son tan profundas y emotivas que no pude evitar llorar al final. Es decir, es imposible no sentir una emoción intensa durante esa escena tan común que Pixar siempre logra en el tercer acto de sus películas. Demuestra que realmente me importaba Miguel y su camino para seguir su sueño sin dejar de lado a su familia. Héctor también es un personaje fantástico que ayuda a Miguel a comprender qué es realmente importante en la vida y cómo encontrar el equilibrio. La química entre estos dos personajes eleva la historia a una historia extraordinariamente cautivadora, llena no solo de lecciones de vida, sino también de muchísimas aventuras. Abuelita, René Víctor, y el perro Dante son los protagonistas de la comedia y sin duda aportan la chispa y la diversión necesarias a una historia mayormente dramática. El reparto de voces es realmente genial. Todos los actores hacen un trabajo fenomenal. Las voces se sienten realistas y se ajustan a los personajes que interpretan. El dúo de directores también logra un gran resultado al trabajar con los guionistas para darle a la historia la estructura necesaria para esa escena principal, así como la distracción necesaria. El tono está muy bien equilibrado y el guión tiene la dosis justa de drama, aventura y comedia, combinados brillantemente. Los efectos visuales son realmente hermosos, llenos de color, y la animación es impecable. Siempre espero quedar impresionado por el realismo que la animación por computadora puede aportar, pero Disney y Pixar siempre superan mis ya altas expectativas. En cuanto al entretenimiento, esta película es excelente, pero no es una maravilla revolucionaria. Como ya mencioné, probablemente sea la película menos atractiva para niños que las compañías han producido desde sus inicios. En un mundo ideal, esta película se proyectaría con frecuencia entre los niños, ya que a sus padres les importa lo que aprenden de la historia, además de divertirse con ella. De niños, somos como esponjas. Absorbemos y recordamos todo lo que nos dicen. Desde lo bueno hasta lo malo, los niños crecen y viven con esos conceptos grabados en la mente. Si llevas a tu hijo a ver una película cuyo mensaje final es "mira más el móvil", pasará más tiempo con él y acabará desconectándose del mundo real. Coco no solo enseña a afrontar la muerte, sino que también ayuda a comprender que las personas solo se van si las olvidamos en vida. Mientras las recordemos, siempre estarán con nosotros. Y ese es un mensaje que quiero que mis futuros hijos aprendan y con el que crezcan. En definitiva, Coco es una de las mejores películas del año y uno de los mejores largometrajes de animación que Pixar ha estrenado en los últimos años. Una historia sumamente emotiva y conmovedora, llena de lecciones de vida y con un mensaje verdaderamente significativo para todos los espectadores de cualquier edad. La animación es asombrosamente hermosa, los personajes son fabulosos y la canción Remember Me es extraordinariamente memorable. El ritmo lento de la primera mitad se compensa con una segunda mitad emocionante, pero la banda sonora general resulta decepcionante.
Además, algunos clichés inevitables aquí y allá pueden restarle atractivo al público, pero para mí son impecables. Coco es una película estadounidense de animación, de comedia dramática fantástica, de 2017 producida por Pixar Animation Studios y estrenada por Walt Disney Pictures. Fue dirigida por Lee Unkrich, codirigida por Adrian Molina y producida por Darla K. Anderson, a partir de un guión escrito por Molina y Matthew Aldrich, y una historia desarrollada por Unkrich, Molina, Aldrich y Jason Katz, basada en una idea original concebida por Unkrich. La película está protagonizada por las voces de Anthony González, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alana Ubach, René Víctor, Ana Ofelia Murguía y Edward James Olmos. La historia sigue a un niño de 12 años en México llamado Miguel González, que es transportado accidentalmente a la Tierra de los Muertos, donde busca la ayuda de su tatarabuelo músico fallecido para que lo devuelva a su familia y revertir su prohibición de la música. El concepto de Coco se inspira en la festividad mexicana del Día de Muertos. Pixar comenzó a desarrollar la animación en 2016. Unkrich, Molina, Anderson y parte del equipo de la película visitaron México para realizar una investigación. El compositor Michael Giacchino, quien ya había trabajado en películas animadas anteriores de Pixar, compuso la banda sonora. Con un costo de entre 175 y 225 millones de dólares, Coco es la primera película con un presupuesto de 9 cifras en contar con un elenco principal íntegramente latino. Coco se estrenó el 20 de octubre de 2017 durante el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México. Se estrenó en cines en México la semana siguiente, el fin de semana anterior al Día de Muertos, y en Estados Unidos el 22 de noviembre de 2017. La película recibió elogios por su animación, actuación de voz, música, efectos visuales, historia emotiva y respeto por la cultura mexicana. Recaudó más de 814 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la 15ª película animada más taquillera de la historia en el momento de su estreno. Coco recibió 2 premios en la 90ª edición de los premios Oscar y numerosos otros galardones. La película fue elegida por la National Board of Review como la mejor película de animación de 2017. Una secuela, titulada Coco 2, está actualmente en desarrollo. Trama. En el pueblo mexicano de Santa Cecilia, una joven llamada Imelda se casa con un hombre que finalmente la abandona a ella y a su hija Coco para dedicarse a la música. Al ver que él nunca regresa, Imelda prohíbe la música en su familia y abre un negocio de zapatería. Décadas después, el tataranieto de Imelda, Miguel, vive en la casa familiar con sus padres y parientes, incluyendo a un Coco anciano y enfermo. A pesar de la continua prohibición de la música por parte de la familia, Miguel la ama en secreto y aprende a tocar la guitarra viendo videos de su ídolo, el fallecido músico Ernesto de la Cruz. En el Día de Muertos, Miguel golpea inadvertidamente la ofrenda familiar y rompe un marco que contiene una foto de Imelda y un bebé Coco. Descubre una sección oculta de la fotografía que muestra a su tatarabuelo, cuya cabeza ha sido arrancada de la foto, sosteniendo la famosa guitarra de Ernesto. Creyendo que esto prueba que Ernesto es su pariente, Miguel le cuenta emocionado a su familia sobre sus aspiraciones musicales. En respuesta, la abuela de Miguel destruye su guitarra, lo que hace que él evite a su familia. Angustiado, Miguel irrumpe en el mausoleo de Ernesto y toma su guitarra para usarla en un concurso local de talentos. Una vez que Miguel la toca, se vuelve invisible para todos los vivos. Sin embargo, puede interactuar con sus parientes muertos esqueléticos, que están de visita desde la Tierra de los Muertos para la festividad. Al llevarlo de vuelta con ellos, se dan cuenta de que Imelda no puede visitarlo desde que Miguel quitó su foto de la ofrenda. Miguel también descubre que ha sido maldecido por robar a los muertos. Debe recibir una bendición familiar para regresar al mundo de los vivos antes del amanecer, o permanecerá en la Tierra de los Muertos para siempre. Imelda le ofrece una bendición con la condición de que abandone la música, pero Miguel se niega y busca la bendición de Ernesto. Miguel se encuentra con Héctor, un esqueleto desafortunado que una vez actuó con Ernesto. Héctor se ofrece a llevarlo con él
a cambio de que coloque su foto en una ofrenda para que pueda visitar a su hija antes de que lo olvide, lo que lo haría desaparecer. Héctor ayuda a Miguel a presentarse en un concurso de talentos para entrar a la mansión de Ernesto, pero Miguel huye tras ser descubierto por su familia. Miguel se cuela en la mansión de Ernesto y es recibido por un sorprendido Ernesto, pero Héctor aparece y lo acusa de robarle sus canciones. Mientras discuten, Miguel va descubriendo la verdad. Ernesto y Héctor fueron una vez un grupo musical al borde de la fama hasta que Héctor sintió nostalgia e intentó irse. Incapaz de componer canciones, Ernesto envenenó a Héctor y le robó su guitarra y sus canciones para hacerlas pasar por suyas. Para proteger su legado, Ernesto se apodera de la foto de Héctor y manda que los arrojen a un cenote. Allí, Héctor revela que su hija se llama Coco, lo que lo convierte en el verdadero tatarabuelo de Miguel. Tras ser rescatado por su familia, Miguel revela la verdad sobre la muerte de Héctor, e Imelda y Héctor se reconcilian. La familia se infiltra en el concierto de Ernesto para recuperar la foto de Héctor. Los crímenes de Ernesto quedan expuestos al público, que rápidamente se vuelve contra él y es aplastado por una campana que cae, reflejando su destino en la vida real, aunque la foto de Héctor se pierde en el caos. Al amanecer, Imelda y un Héctor desfallecido bendicen a Miguel y lo devuelven al mundo de los vivos. De vuelta en casa, Miguel se disculpa con su familia por huir y toca Recuérdame en la guitarra de Héctor, animando a Coco a cantar con él. Ella comparte que conservó el trozo roto de la foto con el rostro de Héctor y luego le cuenta a su familia historias sobre su padre, preservando su memoria y su existencia en la tierra de los muertos. Miguel se reconcilia con su familia y finalmente se levanta la prohibición de la música. Un año después, Miguel le muestra a su hermanita la ofrenda familiar, que ahora muestra fotos de Héctor y de Coco, recientemente fallecida. Las cartas que Coco le envió a Héctor demuestran que Ernesto robó sus canciones, lo que lleva a la desgracia de Ernesto y al merecido reconocimiento de Héctor. En la tierra de los muertos, Héctor se une a Imelda, Coco y su familia para visitar el mundo de los vivos. Miguel canta una emotiva canción para sus parientes vivos y muertos. Reparto de voces: Anthony González como Miguel, un aspirante a músico de 12 años. Gael García Bernal como Héctor, un encantador embaucador y tatarabuelo de Miguel en la tierra de los muertos, que recluta a Miguel para ayudarlo a visitar la tierra de los vivos. Bernal repitió su papel en el doblaje en español de la película. Benjamin Bratt como Ernesto de la Cruz, el músico más famoso de la historia de México e ídolo de Miguel. Venerado por fans de todo el mundo hasta su prematura muerte, el encantador y carismático músico es aún más querido en la tierra de los muertos. Sin embargo, más adelante en la película, se revela como un estafador, manipulador y asesino que envenenó a Héctor para robar sus canciones y hacerlas pasar como suyas. Antonio Sol presta la voz cantante de la Cruz, con la excepción de Remember Me. Alana Ubach como mamá Imelda, la tatarabuela fallecida de Miguel, la esposa de Héctor, la madre de Coco y la matriarca de la familia. René Víctor como abuelita, hija de Coco y abuela de Miguel, que hace cumplir estrictamente la prohibición musical de la familia Rivera. Ana Ofelia Murguía como mamá Coco, bisabuela de Miguel e hija de Héctor e Imelda, que se desplaza en silla de ruedas. Libertad García Fonsi como una joven Coco. Edward James Olmos como Chicharrón, un amigo de Héctor que queda olvidado en la tierra de los muertos. Alfonso Arau como papá Julio, el difunto esposo de Coco y el difunto bisabuelo de Miguel. Arau repitió su papel en el doblaje en español de la película. Selene Luna como tía Rosita, la difunta tía de Miguel y cuñada de Coco. Desarrollo. Lee Unkrich presentó por primera vez una idea para la película en 2010, cuando se estrenó Toy Story 3, que también dirigió. Inicialmente, la película iba a tratar sobre un niño estadounidense que aprendía sobre su herencia mexicana mientras lidiaba con la muerte de su madre. Finalmente, el equipo decidió que este era el enfoque equivocado y reformuló la película para centrarse en un niño mexicano. Sobre la versión original,
Unkrich señaló que reflejaba el hecho de que ninguno de nosotros en ese momento éramos de México. El hecho de que la película representara una cultura real le causó ansiedad a Unkrich, quien sintió una enorme responsabilidad sobre sus hombros para hacerlo bien. Taquillas. Coco recaudó $210.4 millones en Estados Unidos y Canadá y $603.8 millones en otros países, para un total mundial de $814.3 millones. Coco es la animada historia de un niño que quiere ser músico y de alguna manera se encuentra comunicándose con esqueletos parlantes en la Tierra de los Muertos. Dirigida por Lee Unkrich, Toy Story 3, y el veterano animador de Pixar Adrian Molina, y basándose en gran medida en el folclore mexicano y los diseños tradicionales, tiene música pegadiza, una trama compleja pero comprensible y fragmentos de comedia doméstica y sátira mediática. La mayor parte del tiempo, la película es una comedia física con un aire a Regreso al futuro, presentando grandes secuencias de acción y alimentando al público con nueva información sobre la trama cada pocos minutos, pero, por supuesto, al ser una película de Pixar, Coco también se está construyendo hacia momentos emocionalmente abrumadores, tan sigilosamente que te sorprenderás al encontrarte enjugándote una lágrima, a pesar de que el estudio ha estado usando el manual de estrategias de ataque furtivo durante décadas. El héroe de la película, Miguel Riviera, de 12 años, voz de Anthony González, vive en el pequeño pueblo de Santa Cecilia. Es un niño de buen corazón que ama tocar la guitarra e idolatra al más grande cantautor popular de las décadas de 1920 y 1930, Ernesto de la Cruz, Benjamin Bratt, quien murió cuando una enorme campana de iglesia cayó sobre su cabeza. Pero Miguel tiene que tocar en la calle en secreto porque su familia les ha prohibido a sus miembros interpretar música desde que su tatarabuelo se fue, abandonando a sus seres queridos para perseguir egoístamente sus sueños de estrellato. Al menos, esa es la historia oficial transmitida de generación en generación. Será desafiada a medida que se desarrolle la película, no a través de una historia de detectives tradicional, aunque hay un elemento de misterio en Coco, sino a través de un viaje de Alicia en el País de las Maravillas a la Tierra de los Muertos, a la que el héroe accede a través de la tumba de sus antepasados. La familia y el legado, expresados a través de la narrativa y las canciones, esta es la preocupación más profunda de Coco. Uno de los aspectos más fascinantes de la película es cómo construye su trama en torno a los miembros de la familia de Miguel, vivos y muertos, mientras luchan por determinar la historia oficial del tatarabuelo de Miguel y lo que su desaparición significó para el clan. El personaje principal es la bisabuela del héroe, René Víctor, quien quedó traumatizada por la desaparición de su padre. En su vejez, se ha convertido en una presencia casi silenciosa, sentada en un rincón con la mirada perdida, como hipnotizada por una dulce y antigua película que se desarrolla constantemente en su mente. Las maquinaciones que llevan a Miguel al otro lado son demasiado complejas para explicarlas en una reseña, aunque se comprenden al ver la película. Basta decir que Miguel llega, se alía con un bobo melancólico llamado Héctor, Gael García Bernal, y tiene que hacerse pasar por uno de los muertos con la ayuda de pintura facial esquelética, pero que, como Marty McFly regresando a los años 50 para asegurarse de que su madre termine con su padre en futuro, cuanto más tiempo permanezca Miguel en el otro lado, más probable es que acabe muerto de verdad. Soy reacio a describir la trama de la película con demasiado detalle, porque, aunque cada giro parece obvio en retrospectiva, el guión de Molina y Matthew Aldrich enmarca cada uno de ellos de manera que parece encantador e inevitable. Muchos de ellos se transmiten a través de una fotografía familiar robada que Miguel trae consigo a la Tierra de los Muertos. El despliegue de la foto es un gran ejemplo de cómo contar una historia a través de imágenes, o más precisamente, con una imagen. A alguien le han arrancado la cara. Hay una guitarra que resulta ser importante más adelante y hay otras formas en que se le ha ocultado información visual a Miguel y a nosotros para que pueda revelarse o restaurarse cuando sea el momento adecuado, completando y corrigiendo una imagen incompleta o distorsionada y una imagen.
Lo más novedoso, sin embargo, es el tono y la perspectiva de la película. Coco se estrenó en México un mes antes de su estreno en Estados Unidos y ya es la película más taquillera de todos los tiempos allí. Asume un punto de vista no estadounidense sobre la espiritualidad y la cultura, no de una manera turística o de experimento mental, sino como si fuera simplemente el último producto de un universo alternativo de Pixar mexicano que ha existido durante tanto tiempo como el otro. El grupo de actores de voz de la película se lee como un ¿quién es quién del talento latinoamericano? El elenco incluye a Edward James Olmos, Alfonso Arau, Ana Ofelia Murguía, Alana Ubach y, en un pequeño papel, para mi sorpresa y asombro, el dramaturgo Octavio Solís, quien fue uno de mis profesores en la escuela secundaria en Dallas. La banda sonora de Michael Giacchino es sorprendentemente excelente, al igual que las canciones originales, en particular, la futura ganadora del Oscar Remember Me, el mayor mecanismo de estallido de lágrimas que ha acompañado un lanzamiento de Pixar desde la pieza central de Toy Story 2, When She Loved Me. Como la mayoría de las producciones de Pixar, esta está repleta de homenajes a la historia del cine en general y de la animación en particular. Me gustaron especialmente las referencias a los esqueletos danzantes que aparecían constantemente en los cortos de dibujos animados de la década de los 60-1930. Hay un toque del maestro japonés Hayao Miyazaki en la representación realista de los muertos interactuando con los vivos, así como en la representación de ciertas criaturas, como un perro bobo de ojos saltones llamado Dante, inspirado en el Xoloitzcuintli, el perro nacional de México, y una gigantesca bestia voladora tipo dragón, con la personalidad de un viejo gato doméstico regordete. También son notables las composiciones de pantalla ancha de la película, que colocan a muchos personajes en el mismo encuadre y los filman de cintura para arriba o de pies a cabeza, a la manera de los viejos musicales o las comedias de Hollywood de los años 80 como 9 a 5 o Tootsie. La dirección te permite apreciar cómo interactúan los personajes entre sí y con sus entornos y te permite decidir qué mirar. Al principio, este enfoque parece contraintuitivo para una película llena de criaturas fantásticas, estructuras y situaciones, pero termina siendo efectivo por esa misma razón. Te hace sentir como si estuvieras viendo un registro de cosas que realmente están sucediendo y hace que Coco se sienta suave y modesta a pesar de ser una película grande, descarada y ruidosa. Tuve algunas pequeñas objeciones sobre Coco mientras la veía, pero no recuerdo cuáles eran. Esta película es un clásico. La película más reciente de Disney Pixar se estrenó a finales de 2017 y cuenta la historia del sueño de Miguel, Anthony González, de convertirse en un músico famoso como su ídolo, Ernesto de la Cruz, Benjamin Bratt. Su familia tiene una vieja prohibición de la música, pero Miguel quiere seguir su sueño y termina en la tierra de los muertos tras un misterioso suceso. Allí conoce al estafador Héctor, Gael García Bernal, y ambos emprenden un viaje trascendental para descubrir los secretos de la historia familiar del menor. Si hay algo que desearía que mi país cambiara es su perspectiva sobre las películas de animación. Básicamente, la opinión general es que están hechas exclusivamente para niños. Por eso, Emoji, la película y El bebé jefazo fueron dos de las películas más taquilleras del año pasado en Portugal. A ningún padre le importa el mensaje de la película mientras pueda mantener a sus hijos quietos durante unas horas. Me avergüenzo, sobre todo cuando Coco es una de las mejores películas del año. Pixar ha lanzado películas increíbles año tras año, y Coco es una de las mejores de los últimos tiempos. Obviamente, la historia y el mensaje final de la película son lo que la elevan y la convierten en algo realmente maravilloso. El guión está notablemente bien escrito, es emotivamente significativo y no sigue un camino convencional. Teniendo en cuenta que los niños son, de hecho, la gran mayoría de los espectadores, esta definitivamente no es la típica historia apta para niños, con personajes adorables y una divertida aventura. Coco se distingue de otras películas de Disney Pixar. Aborda temas muy sensibles como la vida, la muerte, la espiritualidad y las tradiciones familiares. Y los personajes son esqueletos durante la mayor parte del metraje. Por lo tanto,
Entiendo que los padres tengan miedo de llevar a sus hijos al cine si no saben a dónde conduce la historia. Al fin y al cabo, el atractivo de una película también es algo que debe tenerse en cuenta al producirla. Durante la primera mitad de la película, me costó entender por qué recibía tantos elogios de la crítica. El ritmo del primer acto es un poco lento, en contraste con el emocionante ritmo de la segunda mitad, y la banda sonora no es muy impresionante. El sueño de Miguel es ser músico, así que esperaba canciones impresionantes, y la verdad es que ni siquiera la canción nominada al Oscar Remember Me está a mala altura en este periodo. Hay muchas canciones en español y no creo que sea fácil para los niños angloparlantes. La banda sonora resulta un poco decepcionante, y ese es probablemente mi principal problema con la película. Sin embargo, esto se aplica principalmente a la primera mitad. Hay una escena a mitad de la película que lo cambia todo y la transforma por completo. Todos los pequeños problemas que tenía hasta ese momento desaparecieron porque cada uno de ellos tenía una razón detrás. Cada acción, cada línea de diálogo y cada canción. Me encanta este momento inesperado que le da a todo un significado totalmente diferente y catapulta a la película a un éxito rotundo. Los personajes están extremadamente bien desarrollados. Sus historias son tan profundas y emotivas que no pude evitar llorar al final. Es decir, es imposible no sentir una emoción intensa durante esa escena tan común que Pixar siempre logra en el tercer acto de sus películas. Demuestra que realmente me importaba Miguel y su camino para seguir su sueño sin dejar de lado a su familia. Héctor también es un personaje fantástico que ayuda a Miguel a comprender qué es realmente importante en la vida y cómo encontrar el equilibrio. La química entre estos dos personajes eleva la historia a una historia extraordinariamente cautivadora, llena no solo de lecciones de vida, sino también de muchísimas aventuras. Abuelita, René Víctor, y el perro Dante son los protagonistas de la comedia y sin duda aportan la chispa y la diversión necesarias a una historia mayormente dramática. El reparto de voces es realmente genial. Todos los actores hacen un trabajo fenomenal. Las voces se sienten realistas y se ajustan a los personajes que interpretan. El dúo de directores también logra un gran resultado al trabajar con los guionistas para darle a la historia la estructura necesaria para esa escena principal, así como la distracción necesaria. El tono está muy bien equilibrado y el guión tiene la dosis justa de drama, aventura y comedia, combinados brillantemente. Los efectos visuales son realmente hermosos, llenos de color, y la animación es impecable. Siempre espero quedar impresionado por el realismo que la animación por computadora puede aportar, pero Disney y Pixar siempre superan mis ya altas expectativas. En cuanto al entretenimiento, esta película es excelente, pero no es una maravilla revolucionaria. Como ya mencioné, probablemente sea la película menos atractiva para niños que las compañías han producido desde sus inicios. En un mundo ideal, esta película se proyectaría con frecuencia entre los niños, ya que a sus padres les importa lo que aprenden de la historia, además de divertirse con ella. De niños, somos como esponjas. Absorbemos y recordamos todo lo que nos dicen. Desde lo bueno hasta lo malo, los niños crecen y viven con esos conceptos grabados en la mente. Si llevas a tu hijo a ver una película cuyo mensaje final es "mira más el móvil", pasará más tiempo con él y acabará desconectándose del mundo real. Coco no solo enseña a afrontar la muerte, sino que también ayuda a comprender que las personas solo se van si las olvidamos en vida. Mientras las recordemos, siempre estarán con nosotros. Y ese es un mensaje que quiero que mis futuros hijos aprendan y con el que crezcan. En definitiva, Coco es una de las mejores películas del año y uno de los mejores largometrajes de animación que Pixar ha estrenado en los últimos años. Una historia sumamente emotiva y conmovedora, llena de lecciones de vida y con un mensaje verdaderamente significativo para todos los espectadores de cualquier edad. La animación es asombrosamente hermosa, los personajes son fabulosos y la canción Remember Me es extraordinariamente memorable. El ritmo lento de la primera mitad se compensa con una segunda mitad emocionante, pero la banda sonora general resulta decepcionante. Además, algunos clichés inevitables aquí y allá pueden restarle atractivo al público, pero para mí son impecables. Coco es una película estadounidense de animación
de comedia dramática fantástica de 2017 producida por Pixar Animation Studios y estrenada por Walt Disney Pictures. Fue dirigida por Lee Unkrich, codirigida por Adrian Molina y producida por Darla K. Anderson, a partir de un guión escrito por Molina y Matthew Aldrich, y una historia desarrollada por Unkrich, Molina, Aldrich y Jason Katz, basada en una idea original concebida por Unkrich. La película está protagonizada por las voces de Anthony González, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alana Ubach, René Víctor, Ana Ofelia Murguía y Edward James Olmos. La historia sigue a un niño de 12 años en México llamado Miguel González, que es transportado accidentalmente a la Tierra de los Muertos, donde busca la ayuda de su tatarabuelo músico fallecido para que lo devuelva a su familia y revertir su prohibición de la música. El concepto de Coco se inspira en la festividad mexicana del Día de Muertos. Pixar comenzó a desarrollar la animación en 2016. Unkrich, Molina, Anderson y parte del equipo de la película visitaron México para realizar una investigación. El compositor Michael Giacchino, quien ya había trabajado en películas animadas anteriores de Pixar, compuso la banda sonora. Con un costo de entre 175 y 225 millones de dólares, Coco es la primera película con un presupuesto de 9 cifras en contar con un elenco principal íntegramente latino. Coco se estrenó el 20 de octubre de 2017 durante el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México. Se estrenó en cines en México la semana siguiente, el fin de semana anterior al Día de Muertos, y en Estados Unidos el 22 de noviembre de 2017. La película recibió elogios por su animación, actuación de voz, música, efectos visuales, historia emotiva y respeto por la cultura mexicana. Recaudó más de 814 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la 15ª película animada más taquillera de la historia en el momento de su estreno. Coco recibió 2 premios en la 90ª edición de los premios Oscar y numerosos otros galardones. La película fue elegida por la National Board of Review como la mejor película de animación de 2017. Una secuela, titulada Coco 2, está actualmente en desarrollo. Trama. En el pueblo mexicano de Santa Cecilia, una joven llamada Imelda se casa con un hombre que finalmente la abandona a ella y a su hija Coco para dedicarse a la música. Al ver que él nunca regresa, Imelda prohíbe la música en su familia y abre un negocio de zapatería. Décadas después, el tataranieto de Imelda, Miguel, vive en la casa familiar con sus padres y parientes, incluyendo a un Coco anciano y enfermo. A pesar de la continua prohibición de la música por parte de la familia, Miguel la ama en secreto y aprende a tocar la guitarra viendo videos de su ídolo, el fallecido músico Ernesto de la Cruz. En el Día de Muertos, Miguel golpea inadvertidamente la ofrenda familiar y rompe un marco que contiene una foto de Imelda y un bebé Coco. Descubre una sección oculta de la fotografía que muestra a su tatarabuelo, cuya cabeza ha sido arrancada de la foto, sosteniendo la famosa guitarra de Ernesto. Creyendo que esto prueba que Ernesto es su pariente, Miguel le cuenta emocionado a su familia sobre sus aspiraciones musicales. En respuesta, la abuela de Miguel destruye su guitarra, lo que hace que él evite a su familia. Angustiado, Miguel irrumpe en el mausoleo de Ernesto y toma su guitarra para usarla en un concurso local de talentos. Una vez que Miguel la toca, se vuelve invisible para todos los vivos. Sin embargo, puede interactuar con sus parientes muertos esqueléticos, que están de visita desde la Tierra de los Muertos para la festividad. Al llevarlo de vuelta con ellos, se dan cuenta de que Imelda no puede visitarlo desde que Miguel quitó su foto de la ofrenda. Miguel también descubre que ha sido maldecido por robar a los muertos. Debe recibir una bendición familiar para regresar al mundo de los vivos antes del amanecer, o permanecerá en la Tierra de los Muertos para siempre. Imelda le ofrece una bendición con la condición de que abandone la música, pero Miguel se niega y busca la bendición de Ernesto. Miguel se encuentra con Héctor, un esqueleto desafortunado que una vez actuó con Ernesto. Héctor se ofrece a llevarlo con él, a cambio de que coloque su foto en una ofrenda para que pueda visitar a su hija antes de que lo olvide, lo que lo haría desaparecer. Héctor ayuda a Miguel
a presentarse en un concurso de talentos para entrar a la mansión de Ernesto. Pero Miguel huye tras ser descubierto por su familia. Miguel se cuela en la mansión de Ernesto y es recibido por un sorprendido Ernesto. Pero Héctor aparece y lo acusa de robarle sus canciones. Mientras discuten, Miguel va descubriendo la verdad. Ernesto y Héctor fueron una vez un grupo musical al borde de la fama hasta que Héctor sintió nostalgia e intentó irse. Incapaz de componer canciones, Ernesto envenenó a Héctor y le robó su guitarra y sus canciones para hacerlas pasar por suyas. Para proteger su legado, Ernesto se apodera de la foto de Héctor y manda que los arrojen a un cenote. Allí, Héctor revela que su hija se llama Coco, lo que lo convierte en el verdadero tatarabuelo de Miguel. Tras ser rescatado por su familia, Miguel revela la verdad sobre la muerte de Héctor, e Imelda y Héctor se reconcilian. La familia se infiltra en el concierto de Ernesto para recuperar la foto de Héctor. Los crímenes de Ernesto quedan expuestos al público, que rápidamente se vuelve contra él y es aplastado por una campana que cae, reflejando su destino en la vida real, aunque la foto de Héctor se pierde en el caos. Al amanecer, Imelda y un Héctor desfallecido bendicen a Miguel y lo devuelven al mundo de los vivos. De vuelta en casa, Miguel se disculpa con su familia por huir y toca Recuérdame en la guitarra de Héctor, animando a Coco a cantar con él. Ella comparte que conservó el trozo roto de la foto con el rostro de Héctor y luego le cuenta a su familia historias sobre su padre, preservando su memoria y su existencia en la tierra de los muertos. Miguel se reconcilia con su familia y finalmente se levanta la prohibición de la música. Un año después, Miguel le muestra a su hermanita la ofrenda familiar, que ahora muestra fotos de Héctor y de Coco, recientemente fallecida. Las cartas que Coco le envió a Héctor demuestran que Ernesto robó sus canciones, lo que lleva a la desgracia de Ernesto y al merecido reconocimiento de Héctor. En la tierra de los muertos, Héctor se une a Imelda, Coco y su familia para visitar el mundo de los vivos. Miguel canta una emotiva canción para sus parientes vivos y muertos. Reparto de voces: Anthony González como Miguel, un aspirante a músico de 12 años. Gael García Bernal como Héctor, un encantador embaucador y tatarabuelo de Miguel en la tierra de los muertos, que recluta a Miguel para ayudarlo a visitar la tierra de los vivos. Bernal repitió su papel en el doblaje en español de la película. Benjamin Bratt como Ernesto de la Cruz, el músico más famoso de la historia de México e ídolo de Miguel. Venerado por fans de todo el mundo hasta su prematura muerte, el encantador y carismático músico es aún más querido en la tierra de los muertos. Sin embargo, más adelante en la película, se revela como un estafador, manipulador y asesino que envenenó a Héctor para robar sus canciones y hacerlas pasar como suyas. Antonio Sol presta la voz cantante de la Cruz, con la excepción de Remember Me. Alana Ubach como mamá Imelda, la tatarabuela fallecida de Miguel, la esposa de Héctor, la madre de Coco y la matriarca de la familia. René Víctor como abuelita, hija de Coco y abuela de Miguel, que hace cumplir estrictamente la prohibición musical de la familia Rivera. Ana Ofelia Murguía como mamá Coco, bisabuela de Miguel e hija de Héctor e Imelda, que se desplaza en silla de ruedas. Libertad García Fonsi como una joven Coco. Edward James Olmos como Chicharrón, un amigo de Héctor que queda olvidado en la tierra de los muertos. Alfonso Arau como papá Julio, el difunto esposo de Coco y el difunto bisabuelo de Miguel. Arau repitió su papel en el doblaje en español de la película. Selene Luna como tía Rosita, la difunta tía de Miguel y cuñada de Coco. Desarrollo. Lee Unkrich presentó por primera vez una idea para la película en 2010, cuando se estrenó Toy Story 3, que también dirigió. Inicialmente, la película iba a tratar sobre un niño estadounidense que aprendía sobre su herencia mexicana mientras lidiaba con la muerte de su madre. Finalmente, el equipo decidió que este era el enfoque equivocado y reformuló la película para centrarse en un niño mexicano. Sobre la versión original, Unkrich señaló que reflejaba el hecho de que ninguno de nosotros en ese momento éramos de México. El hecho de que la película representara una cultura real
le causó ansiedad a Unkrich, quien sintió una enorme responsabilidad sobre sus hombros para hacerlo bien. Taquillas. Coco recaudó $210.4 millones en Estados Unidos y Canadá y $603.8 millones en otros países, para un total mundial de $814.3 millones. Coco es la animada historia de un niño que quiere ser músico y de alguna manera se encuentra comunicándose con esqueletos parlantes en la Tierra de los Muertos. Dirigida por Lee Unkrich, Toy Story 3, y el veterano animador de Pixar Adrian Molina, y basándose en gran medida en el folclore mexicano y los diseños tradicionales, tiene música pegadiza, una trama compleja pero comprensible y fragmentos de comedia doméstica y sátira mediática. La mayor parte del tiempo, la película es una comedia física con un aire a Regreso al futuro, presentando grandes secuencias de acción y alimentando al público con nueva información sobre la trama cada pocos minutos, pero, por supuesto, al ser una película de Pixar, Coco también se está construyendo hacia momentos emocionalmente abrumadores, tan sigilosamente que te sorprenderás al encontrarte enjugándote una lágrima, a pesar de que el estudio ha estado usando el manual de estrategias de ataque furtivo durante décadas. El héroe de la película, Miguel Riviera, de 12 años, voz de Anthony González, vive en el pequeño pueblo de Santa Cecilia. Es un niño de buen corazón que ama tocar la guitarra e idolatra al más grande cantautor popular de las décadas de 1920 y 1930, Ernesto de la Cruz, Benjamin Bratt, quien murió cuando una enorme campana de iglesia cayó sobre su cabeza. Pero Miguel tiene que tocar en la calle en secreto porque su familia les ha prohibido a sus miembros interpretar música desde que su tatarabuelo se fue, abandonando a sus seres queridos para perseguir egoístamente sus sueños de estrellato. Al menos, esa es la historia oficial transmitida de generación en generación. Será desafiada a medida que se desarrolle la película, no a través de una historia de detectives tradicional, aunque hay un elemento de misterio en Coco, sino a través de un viaje de Alicia en el País de las Maravillas a la Tierra de los Muertos, a la que el héroe accede a través de la tumba de sus antepasados. La familia y el legado, expresados a través de la narrativa y las canciones, esta es la preocupación más profunda de Coco. Uno de los aspectos más fascinantes de la película es cómo construye su trama en torno a los miembros de la familia de Miguel, vivos y muertos, mientras luchan por determinar la historia oficial del tatarabuelo de Miguel y lo que su desaparición significó para el clan. El personaje principal es la bisabuela del héroe, René Víctor, quien quedó traumatizada por la desaparición de su padre. En su vejez, se ha convertido en una presencia casi silenciosa, sentada en un rincón con la mirada perdida, como hipnotizada por una dulce y antigua película que se desarrolla constantemente en su mente. Las maquinaciones que llevan a Miguel al otro lado son demasiado complejas para explicarlas en una reseña, aunque se comprenden al ver la película. Basta decir que Miguel llega, se alía con un bobo melancólico llamado Héctor, Gael García Bernal, y tiene que hacerse pasar por uno de los muertos con la ayuda de pintura facial esquelética, pero que, como Marty McFly regresando a los años 50 para asegurarse de que su madre termine con su padre, en futuro, cuanto más tiempo permanezca Miguel en el otro lado, más probable es que acabe muerto de verdad. Soy reacio a describir la trama de la película con demasiado detalle, porque, aunque cada giro parece obvio en retrospectiva, el guión de Molina y Matthew Aldrich enmarca cada uno de ellos de manera que parece encantador e inevitable. Muchos de ellos se transmiten a través de una fotografía familiar robada que Miguel trae consigo a la Tierra de los Muertos. El despliegue de la foto es un gran ejemplo de cómo contar una historia a través de imágenes, o más precisamente, con una imagen. A alguien le han arrancado la cara. Hay una guitarra que resulta ser importante más adelante y hay otras formas en que se le ha ocultado información visual a Miguel y a nosotros para que pueda revelarse o restaurarse cuando sea el momento adecuado, completando y corrigiendo una imagen incompleta o distorsionada y una imagen. Lo más novedoso, sin embargo, es el tono y la perspectiva de la película. Coco
se estrenó en México un mes antes de su estreno en Estados Unidos y ya es la película más taquillera de todos los tiempos allí. Asume un punto de vista no estadounidense sobre la espiritualidad y la cultura, no de una manera turística o de experimento mental, sino como si fuera simplemente el último producto de un universo alternativo de Pixar mexicano que ha existido durante tanto tiempo como el otro. El grupo de actores de voz de la película se lee como un ¿quién es quién del talento latinoamericano? El elenco incluye a Edward James Olmos, Alfonso Arau, Ana Ofelia Murguía, Alana Ubach y, en un pequeño papel, para mi sorpresa y asombro, el dramaturgo Octavio Solís, quien fue uno de mis profesores en la escuela secundaria en Dallas. La banda sonora de Michael Giacchino es sorprendentemente excelente, al igual que las canciones originales, en particular, la futura ganadora del Oscar Remember Me, el mayor mecanismo de estallido de lágrimas que ha acompañado un lanzamiento de Pixar desde la pieza central de Toy Story 2, When She Loved Me. Como la mayoría de las producciones de Pixar, esta está repleta de homenajes a la historia del cine en general y de la animación en particular. Me gustaron especialmente las referencias a los esqueletos danzantes que aparecían constantemente en los cortos de dibujos animados de la década de los 60-1930. Hay un toque del maestro japonés Hayao Miyazaki en la representación realista de los muertos interactuando con los vivos, así como en la representación de ciertas criaturas, como un perro bobo de ojos saltones llamado Dante, inspirado en el Xoloitzcuintli, el perro nacional de México, y una gigantesca bestia voladora tipo dragón con la personalidad de un viejo gato doméstico regordete. También son notables las composiciones de pantalla ancha de la película, que colocan a muchos personajes en el mismo encuadre y los filman de cintura para arriba o de pies a cabeza, a la manera de los viejos musicales o las comedias de Hollywood de los años 80 como 9 a 5 o Tootsie. La dirección te permite apreciar cómo interactúan los personajes entre sí y con sus entornos y te permite decidir qué mirar. Al principio, este enfoque parece contraintuitivo para una película llena de criaturas fantásticas, estructuras y situaciones, pero termina siendo efectivo por esa misma razón. Te hace sentir como si estuvieras viendo un registro de cosas que realmente están sucediendo y hace que Coco se sienta suave y modesta a pesar de ser una película grande, descarada y ruidosa. Tuve algunas pequeñas objeciones sobre Coco mientras la veía, pero no recuerdo cuáles eran. Esta película es un clásico. La película más reciente de Disney Pixar se estrenó a finales de 2017 y cuenta la historia del sueño de Miguel, Anthony González, de convertirse en un músico famoso como su ídolo, Ernesto de la Cruz, Benjamin Bratt. Su familia tiene una vieja prohibición de la música, pero Miguel quiere seguir su sueño y termina en la tierra de los muertos tras un misterioso suceso. Allí conoce al estafador Héctor, Gael García Bernal, y ambos emprenden un viaje trascendental para descubrir los secretos de la historia familiar del menor. Si hay algo que desearía que mi país cambiara es su perspectiva sobre las películas de animación. Básicamente, la opinión general es que están hechas exclusivamente para niños. Por eso, Emoji, la película y El bebé jefazo fueron dos de las películas más taquilleras del año pasado en Portugal. A ningún padre le importa el mensaje de la película mientras pueda mantener a sus hijos quietos durante unas horas. Me avergüenzo, sobre todo cuando Coco es una de las mejores películas del año. Pixar ha lanzado películas increíbles año tras año, y Coco es una de las mejores de los últimos tiempos. Obviamente, la historia y el mensaje final de la película son lo que la elevan y la convierten en algo realmente maravilloso. El guión está notablemente bien escrito, es emotivamente significativo y no sigue un camino convencional. Teniendo en cuenta que los niños son, de hecho, la gran mayoría de los espectadores, esta definitivamente no es la típica historia apta para niños, con personajes adorables y una divertida aventura. Coco se distingue de otras películas de Disney Pixar. Aborda temas muy sensibles como la vida, la muerte, la espiritualidad y las tradiciones familiares. Y los personajes son esqueletos durante la mayor parte del metraje. Por lo tanto, entiendo que los padres tengan miedo de llevar a sus hijos al cine si no saben a dónde conduce la historia. Al fin y al cabo, el atractivo de una película
también es algo que debe tenerse en cuenta al producirla. Durante la primera mitad de la película, me costó entender por qué recibía tantos elogios de la crítica. El ritmo del primer acto es un poco lento, en contraste con el emocionante ritmo de la segunda mitad, y la banda sonora no es muy impresionante. El sueño de Miguel es ser músico, así que esperaba canciones impresionantes. Y la verdad es que ni siquiera la canción nominada al Oscar Remember Me está a mala altura en este periodo. Hay muchas canciones en español y no creo que sea fácil para los niños angloparlantes. La banda sonora resulta un poco decepcionante, y ese es probablemente mi principal problema con la película. Sin embargo, esto se aplica principalmente a la primera mitad. Hay una escena a mitad de la película que lo cambia todo y la transforma por completo. Todos los pequeños problemas que tenía hasta ese momento desaparecieron porque cada uno de ellos tenía una razón detrás. Cada acción, cada línea de diálogo y cada canción. Me encanta este momento inesperado que le da a todo un significado totalmente diferente y catapulta a la película a un éxito rotundo. Los personajes están extremadamente bien desarrollados. Sus historias son tan profundas y emotivas que no pude evitar llorar al final. Es decir, es imposible no sentir una emoción intensa durante esa escena tan común que Pixar siempre logra en el tercer acto de sus películas. Demuestra que realmente me importaba Miguel y su camino para seguir su sueño sin dejar de lado a su familia. Héctor también es un personaje fantástico que ayuda a Miguel a comprender qué es realmente importante en la vida y cómo encontrar el equilibrio. La química entre estos dos personajes eleva la historia a una historia extraordinariamente cautivadora, llena no solo de lecciones de vida, sino también de muchísimas aventuras. Abuelita, René Víctor, y el perro Dante son los protagonistas de la comedia y sin duda aportan la chispa y la diversión necesarias a una historia mayormente dramática. El reparto de voces es realmente genial. Todos los actores hacen un trabajo fenomenal. Las voces se sienten realistas y se ajustan a los personajes que interpretan. El dúo de directores también logra un gran resultado al trabajar con los guionistas para darle a la historia la estructura necesaria para esa escena principal, así como la distracción necesaria. El tono está muy bien equilibrado y el guión tiene la dosis justa de drama, aventura y comedia, combinados brillantemente. Los efectos visuales son realmente hermosos, llenos de color, y la animación es impecable. Siempre espero quedar impresionado por el realismo que la animación por computadora puede aportar, pero Disney y Pixar siempre superan mis ya altas expectativas. En cuanto al entretenimiento, esta película es excelente, pero no es una maravilla revolucionaria. Como ya mencioné, probablemente sea la película menos atractiva para niños que las compañías han producido desde sus inicios. En un mundo ideal, esta película se proyectaría con frecuencia entre los niños, ya que a sus padres les importa lo que aprenden de la historia, además de divertirse con ella. De niños, somos como esponjas. Absorbemos y recordamos todo lo que nos dicen. Desde lo bueno hasta lo malo, los niños crecen y viven con esos conceptos grabados en la mente. Si llevas a tu hijo a ver una película cuyo mensaje final es "mira más el móvil", pasará más tiempo con él y acabará desconectándose del mundo real. Coco no solo enseña a afrontar la muerte, sino que también ayuda a comprender que las personas solo se van si las olvidamos en vida. Mientras las recordemos, siempre estarán con nosotros. Y ese es un mensaje que quiero que mis futuros hijos aprendan y con el que crezcan. En definitiva, Coco es una de las mejores películas del año y uno de los mejores largometrajes de animación que Pixar ha estrenado en los últimos años. Una historia sumamente emotiva y conmovedora, llena de lecciones de vida y con un mensaje verdaderamente significativo para todos los espectadores de cualquier edad. La animación es asombrosamente hermosa, los personajes son fabulosos y la canción Remember Me es extraordinariamente memorable. El ritmo lento de la primera mitad se compensa con una segunda mitad emocionante, pero la banda sonora general resulta decepcionante. Además, algunos clichés inevitables aquí y allá pueden restarle atractivo al público, pero para mí son impecables.